En la década de 1970 surgió en Afganistán una audaz visión. La idea de cortar los páramos del norte con un poderoso canal de riego que transformara el paisaje, devolviera la vida a la tierra y convirtiera al país en el corazón agrícola de Asia Central. El entonces presidente Daud Khan soñaba con una gran obra de ingeniería, pero sus planes quedaron en el papel. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por guerras, golpes de Estado e intervenciones que enterraron toda ambición de infraestructura. Sin embargo, la idea no desapareció. Resurgió de vez en cuando en documentos y estudios, hasta que finalmente, en la década de 2010, reapareció en la agenda del presidente Ashraf Ghani. Y aunque tampoco en esa ocasión se logró pasar de la teoría a la práctica, fue entonces cuando se le dio una nueva forma. Se la llamó Quosh Tepa, y se definieron sus parámetros, que hoy despiertan las emociones de toda la región. El año 2022 marcó un punto de inflexión. Tras la toma del poder por parte de los talibanes, comenzaron los trabajos reales en el canal. En marzo de ese año, las primeras excavadoras empezaron a hundirse en la tierra del distrito de Kaldar, en la provincia de Balkh, justo a orillas de la Mudaria, el río fronterizo que durante siglos ha determinado la vida y la muerte de los pueblos de Asia Central. Desde allí, el canal debía atravesar Jawzjan hasta Faryab, alcanzando finalmente una longitud de 285 kilómetros. El primer tramo, de 108 kilómetros, se completó en octubre de 2023, con un despliegue casi propagandístico. Inmediatamente se inició la segunda fase. Y en 2024, los comunicados oficiales informaban de un avance superior al 80%. La tercera fase tiene como objetivo distribuir el agua hacia el interior de los campos agrícolas a través de una red de ramificaciones y dispositivos de regulación. Las dimensiones de Quosh Tepa son impresionantes y al mismo tiempo inquietantes. El canal tendrá más de 100 metros de ancho y unos 5 metros de profundidad, lo que lo convierte en una obra mayor que muchos proyectos similares en Asia. Los ingenieros prometen un caudal de 650 metros cúbicos por segundo y una captación anual de hasta 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Si los planes se cumplen, Afganistán obtendrá una enorme fuente de irrigación que permitirá regar unas 550.000 hectáreas de tierra. Esto significaría no solo un cambio en el paisaje, sino también la posibilidad de alcanzar casi la autosuficiencia alimentaria y, a largo plazo, la capacidad de exportar trigo. Desde el principio, la organización de la construcción tuvo un carácter demostrativo. Miles de trabajadores, cientos de excavadoras y bulldozers, decenas de obras supervisadas por estructuras estatales creadas por los talibanes. Oficialmente, el costo del proyecto supera los 680 millones de dólares, y las autoridades aseguran que se financia con ingresos nacionales. En la propaganda del régimen, Quosh Tepa es una prueba de independencia, una señal de que el nuevo gobierno puede actuar con eficacia pese al aislamiento internacional. El canal se ha convertido así no solo en un proyecto económico, sino también en un símbolo político, un instrumento de legitimación y orgullo. Pero cuanto más crece el orgullo en Kabul, más miedo se despierta en Tashkent y Ashjabad. Uzbekistán y Turkmenistán han utilizado durante décadas las aguas de la Mudaria, cuyo reparto se estableció en tiempos soviéticos. Afganistán no participó en aquellos acuerdos, y los talibanes actúan hoy fuera de cualquier marco legal o tratado. Los expertos advierten que el canal podría desviar entre un 8 y un 20% del caudal del río, e incluso más en años secos. Esto bastaría para desestabilizar las economías agrícolas de los países vecinos, reducir las cosechas de algodón y trigo, acelerar la salinización de los suelos y agravar la catástrofe del mar de Aral. No es de extrañar que Uzbekistán exija cada vez con más fuerza negociaciones y que los analistas regionales adviertan sobre una crisis hídrica inminente. Las controversias no terminan ahí. El propio método de construcción suscita dudas. En las imágenes satelitales se observa que muchos tramos permanecen sin sellar, sin refuerzos de hormigón, y que los diques de tierra son vulnerables a la erosión y a rupturas. En diciembre de 2023 se produjo una gran fuga. A lo largo del canal se formó un embalse artificial de 9 kilómetros de longitud. Las autoridades afirmaron que se trataba de una descarga planificada, pero los expertos señalan la inestabilidad de toda la estructura. Existe un temor real de que enormes cantidades de agua se pierdan en el suelo y nunca lleguen a los campos, mientras el Amudaria ve disminuir sus recursos. Al mismo tiempo, Quosh Tepa arrastra a Afganistán a un gran juego diplomático. Hasta ahora,
El sistema de distribución del agua en Asia Central había sido un asunto interno de las antiguas repúblicas soviéticas. Ahora aparece un nuevo actor que impone sus propias reglas, sin tener obligaciones hacia sus vecinos. Esto obliga a la región a replantear toda la arquitectura de la gestión del agua, tal vez creando nuevos tratados, sistemas de monitoreo y mecanismos de cooperación. La presa de Pashdan es un dique de tierra situado en el distrito de Karuk, en la provincia de Herat, al noreste de la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán. La obra fue construida sobre el río Hari, un importante curso de agua transfronterizo que atraviesa Afganistán, Irán y Turkmenistán. La construcción de la presa comenzó en 2011, pero durante muchos años el proyecto fue interrumpido debido a dificultades financieras, problemas de seguridad e inestabilidad política. Finalmente, fue reanudado y completado bajo el gobierno de los talibanes, y su inauguración oficial tuvo lugar el 14 de agosto de 2025. La presa de Pashdan es un embalse multifuncional. Su objetivo principal es el riego de las tierras agrícolas de la provincia de Herat. Según datos oficiales, la presa puede almacenar hasta 54 millones de metros cúbicos de agua, lo que permite irrigar unas 13.000 hectáreas de cultivos. Entre las zonas beneficiadas por el sistema de riego se incluyen los distritos de Karuk, Pashtun Zargun y Guzara. Gracias al sistema de canales asociado a la presa, es posible garantizar un suministro de agua estable para la agricultura, que desempeña un papel económico clave en la región de Herat. Otro elemento del proyecto es la generación de energía eléctrica. La presa está equipada con una pequeña central hidroeléctrica de 2 megavatios. Aunque su potencial energético es limitado en comparación con las grandes centrales de otros países, constituye una fuente de electricidad importante para las comunidades locales. Esta planta tiene sobre todo un valor simbólico. Demuestra la capacidad de Afganistán para aprovechar sus recursos naturales y reducir parcialmente su dependencia de las importaciones energéticas. El costo de la presa de Pashdan se estima en unos 117 millones de dólares estadounidenses. El proyecto fue financiado con fondos nacionales y tuvo una gran importancia propagandística para las autoridades. Los talibanes, que tomaron el poder en 2021, presentaron la puesta en marcha de la presa como uno de sus mayores éxitos en materia de infraestructura. El discurso oficial la describe como un ejemplo de megaproyecto, que demuestra la capacidad del nuevo gobierno para llevar a cabo grandes obras económicas pese a las difíciles condiciones políticas y financieras. La historia de la construcción de la presa fue larga y compleja. Los primeros trabajos comenzaron en 2011, durante el mandato del ministro de Energía y Agua, Ismail Khan. En aquel entonces se planeaba que la obra durara solo unos pocos años. Sin embargo, con el tiempo, el proyecto enfrentó numerosos obstáculos. Las interrupciones se debieron tanto a problemas financieros como a amenazas de seguridad. En 2021, circularon informes sobre el secuestro de trabajadores por grupos armados locales, lo que provocó otra paralización. Tras la llegada al poder de los talibanes, en agosto de 2021, el proyecto fue incluido en la lista de inversiones prioritarias de infraestructura. En abril de 2024, se anunció la reanudación de las obras y, un año después, la presa fue inaugurada oficialmente. La importancia de la presa de Pashdan no se limita al aspecto económico. Su construcción generó controversia internacional, especialmente en relación con Irán. El río Hari, donde se construyó la presa, es un curso de agua transfronterizo, cuyas aguas desempeñan un papel crucial en el riego de tierras en el noreste de Irán. Las autoridades de Teherán expresaron en repetidas ocasiones su preocupación de que el almacenamiento de agua en Afganistán redujera el caudal hacia Irán, afectando el suministro de agua a la ciudad de Mashhad. Funcionarios y medios iraníes presentaron la presa de Pashdan como una amenaza para la seguridad hídrica de Irán y acusaron a Afganistán de actuar unilateralmente, sin respetar los derechos consuetudinarios ni los principios de cooperación transfronteriza. Los talibanes respondieron a estas acusaciones destacando el derecho de Afganistán a utilizar sus propios recursos naturales. El gasoducto Tapi es uno de los proyectos energéticos más grandes y ambiciosos de Asia Central y Meridional, cuyo objetivo es transportar gas natural turcomano desde el gigantesco yacimiento de Galkinish hasta Afganistán, Pakistán e India. El proyecto tiene una longitud de 1.814 kilómetros y fue concebido como un consorcio multinacional. La idea surgió en la década de 1990, pero solo en la segunda década del siglo XXI tomó forma definitiva. El gasoducto
con un diámetro de 56 pulgadas, está diseñado para una capacidad de unos 33.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Se prevé que el suministro se reparta entre 3 puntos de entrega en Afganistán, 3 en Pakistán y uno final en la ciudad india de Fazilka. La ruta comienza en la región de Meri, en Turkmenistán, cruza la frontera con Afganistán cerca de Seretabad, atraviesa las provincias de Herat, Farah, Nimrod, Helmand y Kandahar, y luego entra en Pakistán, pasando por Quetta y Multán hasta llegar a la frontera india. Para mantener un flujo y una presión estables del gas, se planificó la construcción de 6 estaciones de compresión y toda una red de infraestructura complementaria, como se describe en los documentos del Banco Asiático de Desarrollo. La empresa TAPI Pipeline Company Limited fue creada en 2014 para construir y posteriormente operar el gasoducto. Entre 2015 y 2016 se firmaron los principales acuerdos de inversión, estableciendo la estructura accionarial de la siguiente manera. El 85% pertenece a la empresa estatal turcomana Turkmengaz a través de la compañía Galkinish Pipeline Company, mientras que las empresas energéticas estatales de Afganistán, Pakistán e India poseen cada una un 5%. Esta división tenía como objetivo asegurar el papel dominante de Turkmenistán como proveedor de gas, integrando al mismo tiempo a los países de tránsito y destino en la estructura de propiedad. Las primeras obras comenzaron en Turkmenistán en 2015. A finales de 2024, las autoridades de Ashjabad anunciaron la finalización del tramo turcomano. A partir de entonces, la atención se centró en Afganistán. En septiembre de 2024 se celebró en Herat una ceremonia para reanudar los trabajos en el tramo afgano y en la primavera de 2025 los talibanes informaron que ya se habían instalado unos 14 kilómetros de gasoducto. Sin embargo, fuentes independientes señalan que es difícil verificar estos datos y que el calendario del proyecto sigue estando muy alejado del plan original, según el cual el gasoducto debía estar operativo en 2019. La importancia del TAPI es tanto económica como política. Para Turkmenistán, representa un proyecto clave de diversificación de sus exportaciones de gas, actualmente dirigidas en su mayoría a China. Afganistán considera el TAPI como una iniciativa estratégica destinada a generar ingresos millonarios por tránsito. Los talibanes mencionaron repetidamente una cifra de unos 400 millones de dólares anuales. Las autoridades de Kabul también anunciaron la creación de unidades militares especiales para proteger el trazado del gasoducto. Pakistán ve el proyecto como una fuente estable de suministro de gas para sus redes e industrias en Quetta y Multán y como una manera de cubrir el déficit derivado de la disminución de la producción nacional y de la creciente dependencia del GNL. India recibiría el gas a través del terminal de Fazilka, en el Punjab, aunque las tensiones políticas con Pakistán y la falta de acuerdos formales con el gobierno talibán generan serias dudas sobre el futuro de su participación. El mecanismo comercial se basa en la venta del gas turcomano en la frontera de Turkmenistán, desde donde el combustible se introduce en el sistema de TPCL y se transporta posteriormente a Afganistán, Pakistán e India. Los suministros anuales se distribuyen preliminarmente en 5.000 millones de meocubanes para Afganistán y 14.000 millones de meocubanes para Pakistán e India. El costo total del proyecto se estimó inicialmente entre 7.500 y 8.000 millones de dólares, aunque las previsiones más recientes lo sitúan cerca de los 10.000 millones. Tras la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021, los países de la región continuaron las negociaciones sobre el TAPI. Entre 2023 y 2025, Turkmenistán y Afganistán firmaron varias declaraciones de cooperación, anunciando la aceleración de los estudios de campo y la adquisición de terrenos en Herat y otras provincias. En 2023, Pakistán firmó con Turkmenistán un plan de ejecución para su tramo del gasoducto. La participación de la India sigue siendo limitada e incierta, lo que pone en duda la coherencia general del proyecto. Los analistas advierten que, sin compromisos claros de compra por parte de Pakistán e India, y sin garantías de seguridad y mecanismos financieros fiables, la iniciativa podría volver a quedar estancada. El tramo afgano del gasoducto, de unos 800 kilómetros, sigue aproximadamente el principal corredor de transporte Herat-Kandahar, cerca de grandes centros urbanos. El proyecto prevé la construcción de estaciones de medición, válvulas de cierre, bases para trabajadores y carreteras de acceso.
En los documentos del Banco Asiático de Desarrollo también se establecieron requisitos medioambientales y sociales, como compensaciones para los propietarios de tierras y consultas públicas. Los talibanes informaron de la creación de unidades especiales de protección, mientras Turkmenistán ya ha desplegado parte del equipo compresor en su lado de la frontera. Si el gasoducto entra en funcionamiento, podría tener un impacto económico significativo en toda Asia Meridional. Afganistán no solo obtendría ingresos por tránsito, sino también acceso a gas natural en 3 puntos de entrega, lo que impulsaría el desarrollo industrial y reduciría el uso de combustibles más caros. Pakistán recibiría volúmenes estables de gas para fortalecer su red nacional y su economía, mientras que la India podría incorporar un nuevo flujo de gas a su sistema nacional de transporte. El proyecto también tendría importancia medioambiental, ya que el gas podría sustituir a combustibles más contaminantes, como el fuelóleo o el diésel, aunque el propio gasoducto conlleva riesgos de emisiones de metano y otros impactos ecológicos que requieren monitoreo constante.